¿Cuáles son los costos de ver a nuestros síntomas como un déficit más que una defensa? 1. Nos hace ver a las personas como defectuosa. 2. Nos aleja del cuerpo como fuente de información porque descalificamos el síntoma. Y 3. Muchas veces nos deja a nosotros mismos como profesionales de la salud atrapados en el mismo modelo que en el fondo queremos cuestionar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mirándonos. Hoy quiero abrir con una pregunta incómoda pero urgente. ¿Qué tal si los síntomas de tus pacientes no fueran un defecto, sino fueran una defensa? Y eso es muy importante. Imagínate cómo cambiaría nuestra mirada como profesionales de la salud y cómo cambiaría la mirada de tus consultantes si lo que te traen todos los días, su ansiedad, su tristeza, su insomnio, su depresión, su dolor crónico, no fueran ese síntoma a resolver que al fondo implica que quizás están defectuosos, sino un mecanismo de defensa. Quizás si el problema no fuera qué está mal, sino que lo que está mal es cómo estamos mirando. Por eso mi podcast se llama Mirándonos, porque el objetivo es justamente cómo es que nuestra mirada impacta cómo se manifiesta el problema y cómo el consultante aborda sus síntomas. Como terapeutas muchas veces trabajamos desde un modelo que patologiza los síntomas. Entonces la ansiedad es un nuevo diagnóstico, entonces la procrastinación es una disfuncionalidad, la disociación es un trastorno. Todo de alguna forma está dentro de esta mirada que tenemos un problema a resolver. El foco se pone en eliminar el síntoma en lugar de entender realmente qué lo generó y qué está produciendo este síntoma a corto, largo o mediano plazo. Y esto tiene un costo altísimo y seguro tú lo has visto, pero quizás todavía no lo has podido articular en estas palabras. ¿Cuáles son los costos de ver a nuestros síntomas como un déficit más que una defensa? 1. Nos hace ver a las personas como defectuosa. 2. Nos aleja del cuerpo como fuente de información porque descalificamos el síntoma. Y 3. Muchas veces nos deja a nosotros mismos como profesionales de la salud atrapados en el mismo modelo que en el fondo queremos cuestionar. Piensa en esta consultante tuya que siempre llega diciéndose no puedo más, repito los mismos errores, ¿por qué no avanzo? El nivel de identificación con el diagnóstico hace que a veces nos retraumatizamos y con el trauma eso sucede muy a menudo porque el cuerpo mientras está recibiendo el mensaje de estoy haciendo todo mal, cuando en realidad el cuerpo está haciendo de todo para que esa persona pueda ser funcional con el trauma que trae adentro. Entonces, piensa en esa paciente que regresa una y otra vez contigo diciéndote, sigo con el mismo problema, ¿por qué repito el mismo hábito? Ahí su cuerpo que está intentando hacerla sobrevivir, más bien se está identificando con su trauma y entonces reforzándola. Y es de ahí que entonces, en lugar de poder hacer pasos adelante en el proceso de sanación, la persona se retraumatiza y refuerza esos síntomas en el intento de deshacerse de ellos. Hoy te invito a un cambio de mirada radical. El síntoma no es un déficit. El síntoma es siempre una expresión, es un mecanismo de defensa, no es el problema, es una adaptación, no es el enemigo, es el mensajero. Y si aprendemos a leer estos mecanismos de defensa del cuerpo y del sistema nervioso, podemos entonces acompañar esos procesos de cambio desde un lugar mucho más profundo para nuestros pacientes y para nosotros también. En este episodio entonces vamos a contrastar el viejo paradigma que identifica el síntoma con un error, con una mirada más relacional y neurobiológica. 2, vamos a ver cómo reeducar el sistema nervioso de nuestro paciente en lugar de pelearnos con sus síntomas. Y 3, vamos a entender por qué Neurosoma nació como este modelo que viene como una respuesta a este cambio de paradigma tan importante que necesitamos en la salud mental.
Si te quedas hasta el final, te voy a regalar una práctica concreta de 2 pasos simples para empezar a trabajar distinto desde el cuerpo hoy mismo. Entonces, imagínate esto. Imagínate que hay un incendio en tu hogar y suena la alarma antiincendio, ¿sí? Y obviamente tú te alertas y te preocupas por la alarma. La alarma es lo que te ayuda a darte cuenta que hay un incendio. Pero ¿cómo tratamos la salud hoy en día? Nos enfocamos en apagar la alarma y como que entre ese proceso de apagar la alarma y estar tan preocupados que la alarma deje de molestarnos, se nos olvida que tenemos un incendio. Y es por eso que perseguimos la mejoría, el deshacernos de nuestros síntomas, en lugar de realmente ir a la raíz de lo que está generando esos síntomas. Y la raíz de esos síntomas nunca es solo individual, siempre es colectivo y relacional. Si ya me conoces, sabes que siempre repito lo mismo. La salud mental nunca es individual, siempre es colectiva. El enfoque tradicional de la salud tiende a leer esos síntomas como un bug del sistema, ¿sabes? Como un problema de software, como algo que tenemos que hackear para que ya no estorbe. Pero esto genera 3 consecuencias inmediatas que entorpecen nuestro trabajo para ayudar a los demás. Número 1, patologiza la experiencia humana, es decir, que nos hace pensar que hay ciertas maneras de vivir que están bien y hay ciertas maneras de vivir que están mal, como si ciertas experiencias son sanas y ciertas experiencias no son sanas. Evidentemente hay cosas que nos hacen bien y hay cosas que nos hacen mal, pero cuando hay trauma, nuestra mirada tiene que ser mucho más amplia. ¿Por qué? Porque hay a veces que desarrollamos mecanismos que por fuera pueden parecer bastante disfuncionales, pero por dentro son la manera menos peor que este cerebro y este sistema nervioso ha buscado y ha encontrado para sobrevivir. Te voy a hacer un ejemplo. Tenía un consultante una vez, hace tiempo, tenía un problema de adicción al alcohol fuerte y no lograba salir. Y después de varios meses de trabajar juntos, me dijo, sabes, todos intentan, o todos mis terapeutas hasta ahora han intentado quitarme mi adicción. Me sorprende que tú no te has enfocado en eso. Y me preguntó, ¿por qué? Y yo le expliqué un poco más mi mirada de no patologizar y de entender lo que estaba detrás de la adicción. Y ahí él me dijo algo muy importante. Me dijo, ahora entiendo. Porque él me dijo, si yo dejara de tomar alcohol en este momento, lo que haría para autodestruirme sería mucho peor. Y entonces ahí salió una historia de autolesionarse en su infancia. Y entonces, claro, por fuera, pues ser alcohólico puede ser muy disfuncional, pero cuando miramos, por eso la mirada es tan importante, desde adentro de los mecanismos de defensa del sistema nervioso desde ser humano, pues quizás tomar alcohol es menos peor que lastimarse y cortarse. ¿Entiendes? Entonces, número 1, no podemos patologizar todas las experiencias humanas, descalificando algunas como peores que otras. Número 2, cuando tenemos esta mirada tan cerrada, ¿no?, de que los síntomas son un problema, hacemos del síntoma una identidad. Soy ansioso, soy una persona con hipersensibilidad, soy una persona depresiva, soy un alcohólico para siempre. Y ahí es interesante porque el diagnóstico muchas veces nos alivia. El diagnóstico nos permite entender qué está pasando y yo no estoy de ninguna forma peleado con el diagnóstico. Lo que yo traigo a ti hoy es cuando hacemos del síntoma un problema a resolver, muchas veces acabamos sobreidentificándonos con el síntoma. ¿Te das cuenta? Entonces es contraproducente porque al hacer del síntoma el gran enemigo, me olvido de mí. Me olvido del ser humano que está detrás del síntoma. Movilizo todos mis recursos de lucha o huida para deshacerme del síntoma, olvidándome que detrás del síntoma
Hay un cerebro muy sofisticado, hay un sistema nervioso muy avanzado. No hay computadora más avanzada que el sistema nervioso del ser humano y entonces debe de haber una buena razón. Pero entonces me identifico con el síntoma y me olvido de la inteligencia primaria que por cualquier razón está usando este síntoma como expresión y como mensajero. Y el tercer desafío de ver los síntomas con un problema es que desencarnamos al paciente. Es como si el cuerpo quedara fuera del encuadre clínico, como si solo lo importante fuera lo que podemos hablar, nombrar o lo que los análisis clínicos nos muestran. Y esto tiene consecuencias clínicas, porque si tú eres un terapeuta o profesional de la salud como yo creo que eres, humano, que va profundo y que ve más allá, sabes que cuando trabajamos solo con datos duros o cuando queremos ser racionales acerca del proceso de salud mental, nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque los enfoques puramente cognitivos limitan el alcance de lo que podemos mirar y conocer, del organismo, del cuerpo que está detrás, porque nosotros sabemos que los pensamientos son la punta del iceberg y al fondo, la base del iceberg es el cuerpo, es el sistema nervioso. Entonces corremos el riesgo de reforzar la desregulación y de usar la mente como otra fuente de huida, otra fuente solo para luchar con el síntoma, para arrinconarme en un diagnóstico, en lugar de reconocer la inteligencia primaria que puede estar detrás de este síntoma. En pocas palabras, lo que yo los quiero invitar a hacer el día de hoy en este episodio es: ¿podemos respetar nuestros síntomas? Podemos respetarlos cuando son incómodos, cuando producen dolor, cuando no encajan con las reglas culturales de nuestra sociedad, porque la verdad es que muchas veces hasta nosotros como profesionales, y sé honesto conmigo ahora, necesito un momento de honestidad radical, muchas veces hasta nosotros caemos en ver ciertas conductas como incómodas, poco productivas. El ejemplo de las personas que tienen neurodivergencia o tienen TDAH es como, pues, esto no encaja en la sociedad. ¿Cómo va a ser productivo? ¿Cómo va a poder cumplir con los estándares y con las normas sociales? Y cuando hacemos esto, estamos descalificando la inteligencia primaria de nuestro cuerpo. Recuerda que un ecosistema próspero es un ecosistema diverso. Significa que es nuestra diversidad, es justamente nuestra neurodivergencia colectiva que puede producir una sociedad más inteligente, más creativa y más evolucionada. No una sociedad homologada donde la salud mental es igual para todos, que aparte es una absurdidad. Y entonces, cuando hacemos esto, cuando no nos damos cuenta que estamos enfocados en cómo resuelvo el síntoma de mi paciente, y yo sé que viene por nuestra trayectoria de estudios, yo sé que viene porque así nos han enseñado y viene desde la gran intención de querer ayudar a nuestros pacientes, pero ahí es cuando los procesos se estancan, cuando tú como terapeuta te agotas, cuando sientes que estás entendiendo de acá, pero realmente las cosas no se están moviendo por dentro. Y yo sé que todo eso lo hacemos con la buena intención de querer ayudar, pero ahí es donde tenemos que educarnos más. Mejorar cómo usamos nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso para no caer en los esquemas rígidos de salud mental, porque ahí le fallamos a nuestros pacientes. Ahí es donde nuestros pacientes lo entienden todo, hasta te lo saben repetir mejor que tú, pero no cambian. Ahí es donde los procesos se estancan. Ahí es donde tú, como terapeuta, te vas a casa agotado, sintiendo que hiciste lo mejor que pudiste, pero que simplemente las cosas no se mueven. Dime si identificas con eso en los comentarios, porque muchos de mis alumnos les pasa justo esto. Son terapeutas preparados, son psicólogos, son psiquiatras, son médicos muy estudiosos, muy preparados, pero ¿sabes lo que me dicen? Me dicen: me han enseñado solo a tratar síntomas, nadie me ha enseñado a acompañar sistemas nerviosos, nadie me ha enseñado a acompañar cuerpos en su expresión, porque nosotros ahora estamos en un modelo de salud mental que piensa que el síntoma
No es una expresión del ser humano, es un problema, pero eso es parte de. A veces nos expresamos a través de síntomas y cuando acogemos y respetamos los síntomas como una parte más de mi expresión, que claro, puede generar un costo muy alto para mí y a veces para otros, pero si no acogemos el síntoma como parte de mi identidad en este momento, estoy otra vez fragmentando a mi paciente y entonces retraumatizándolo. Entonces, ¿qué pasa si el síntoma no es un fallo, sino una adaptación inteligente? Solo sígueme, haz el ejercicio mental. Aunque no estés de acuerdo, hagamos el ejercicio juntos. ¿Qué tal si la ansiedad es una respuesta para sobrevivir a un entorno impredecible? ¿Qué tal si la disociación es un refugio ante un cuerpo que nunca se sintió seguro en su hogar? ¿Qué tal si la procrastinación es un freno ante expectativas imposibles impuestas por afuera? El síntoma es como una alarma de incendios. Si lo tratas como un defecto, solo querrás silenciarlas, pero si entiendes la alarma como una defensa, podrás preguntarte, ¿por qué suena? ¿Por qué suena? No nos estamos haciendo las preguntas correctas. En mi formación Neurosoma pasamos mucho tiempo mirando qué preguntas hacemos y cómo es que muchas de las preguntas que hacemos refuerzan los síntomas, refuerzan la sensación de baja autoestima de nuestros pacientes en lugar de abrir y detonar un campo de posibilidad. Por eso yo hablo siempre que en Neurosoma mi método es pasar de la patología a la posibilidad, porque cuando vemos el síntoma como una expresión, podemos reconocer que adentro del síntoma hay posibilidades. Y ahí es donde comienza la verdadera sanación, porque no se trata de apagar el síntoma, sino de leer el mensaje que está tratando de decirte. ¿Ok? Entonces, quiero que esta frase entre profundo dentro de ti. El síntoma no es el enemigo, es la señal de que algo, adentro o afuera, necesita ser visto con más profundidad. Y la clave son las palabras con más profundidad. ¿Ok? Porque mucha gente ve el síntoma, pero ¿qué hacemos? El síntoma le tenemos una etiqueta, el síntoma le tenemos un juicio, el síntoma le tenemos una pastilla, el síntoma lo asociamos con un cierto nivel socioeconómico o con un tipo de proveniencia o con un tipo de estilo de vida. Muchas veces cuando vemos el síntoma como un déficit, invisibilizamos al ser humano detrás del síntoma. Ok, tomamos una pausa un momento. Solo quiero que respires. No sé qué estés haciendo mientras estás escuchando ese podcast, pero lo que sea que estés haciendo, tómate 2 respiraciones profundas, porque este cambio de paradigma es un cambio de mirada que lo cambia todo. Y no quiero que se quede solo en tu cabeza, quiero que comiences a sentirlo en tu cuerpo, porque solo ahí vas a empezar a traducirlo de forma concreta con tus pacientes. Ahora, muchos modelos siguen operando desde la idea que si eliminas el síntoma resuelves el problema. Pero eso deja al terapeuta en el rol de solucionador y al paciente en el rol de víctima. Y otra vez estamos repitiendo dinámicas de poder, de asimetría de poder en el consultorio. Y ahí es cuando el consultorio a veces se vuelve perpetuador de dinámicas de injusticia social. A ver, yo sé que eso pueden parecer palabrotas y que quizás algo en ti dice, ¿cómo, Marco? Obviamente eso no sucede en mi consultorio, pero si estás aquí, yo te estoy invitando a mirar de forma más fina. Y eso es lo que sucede. Porque cuando tú eres el solucionador, cuando tú sientes esa presión que si no estás ayudando a tu paciente le estás fallando y entonces no eres buen terapeuta, eso es ponerte en el lugar de solucionador. Y no me digas que no lo sientes. Y cuando el paciente se pone en esa posición pasiva o fallida de necesito que alguien me ayude, generamos una asimetría de poder. Y cuando tenemos esta asimetría de poder, nadie puede sanar. ¿Por qué? Porque neurobiológicamente sanamos cuando la parte ventral vagal de nuestro sistema nervioso se enciende, y para que esta parte del sistema nervioso se enciende necesitamos sentir una conexión auténtica con las personas que están aquí conmigo
en este momento. Por eso tu sistema nervioso es tu herramienta de intervención clínica más poderosa. Si tú aprendes a mover tu sistema nervioso como mueves las velocidades de un coche manual, tus pacientes van a mejorar mucho más rápido porque vas a estar generando las condiciones neurobiológicas para que la sanación y regresar a una coherencia interna sucede de forma natural porque el sistema nervioso lo sabe hacer. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, ansiedad social, ¿no? Entonces, muchas veces con la ansiedad social, el resultado es que tu terapeuta te dice, mira, tienes que exponerte, tienes que atreverte, porque si te atreves, lo vas a vivir y te vas a dar cuenta que no está tan grave. Pero esta paciente, ¿no?, que tiene ansiedad social, en realidad no necesita exposición, no necesita más sensación de amenaza. No necesita sentir que otra vez está rota porque intenta hacer lo que le pidió su terapeuta desde la cabeza, ¿no? Y se siente todavía más defectuosa. Ahora, si a Clara le preguntamos, ¿cuándo es que tu cuerpo aprendió que sentirse vista fue peligrosa? ¿Cuándo fue la primera vez que en un entorno social te sentiste amenazada? ¿Cuándo es que sentiste seguridad en un entorno social? Ahí estamos haciendo preguntas distintas. Ahí comenzamos a usar el vínculo, el sistema nervioso y el sentirnos a salvo para construir una relación terapéutica que no necesariamente elimina la ansiedad, pero comienza a reeducar la respuesta del sistema nervioso de esta paciente. Eso es neurosoma. Neurosoma es reconocer que cuando están las condiciones neurobiológicas, mi sistema nervioso sabe regresar a su equilibrio. Necesita unos componentes básicos, ¿sí? La seguridad, la corregulación del vínculo y el testigo empático, y entonces las cosas comienzan a moverse. Y te prometo que no hay nada más fascinante y no hay nada más asombroso de ver a un sistema nervioso que cuando le das la pauta es como un efecto dominó. Generas las condiciones y poco a poco vuelve a encontrar confianza de su propio poder de organización interna. ¿Cómo te suena eso? Y otra vez, ¿cómo está en la cabeza? Pero también cómo se siente en el cuerpo. Porque estos temas que estamos viendo, si te das cuenta, tienen una dimensión mucho más profunda. Nos llevan a mirar cómo nuestros cuerpos tienen una dimensión social y política. Cómo nuestra salud mental no la podemos aislar de dónde nosotros nos colocamos dentro del tejido social y cómo miramos a la humanidad. Porque muchas veces este diagnóstico, donde el síntoma es visto como un déficit, es una forma de violencia simbólica. Es una manera de etiquetar al otro como un problema. Es una manera de invisibilizar el entorno que generó esa respuesta, la precariedad, la violencia doméstica, el trauma social. En Neurosoma entendemos esto. El síntoma es una protesta del cuerpo, es el cuerpo expresándose frente a condiciones que fueron o siguen siendo injustas. Y entonces el etiquetar el síntoma solo como un defecto es parte del mecanismo de opresión. Y no vamos a poder mejorar nuestro trauma colectivo si no abrimos nuestro lente, si no abrimos nuestra mirada a reconocer, ¿sí?, que nuestra libertad comienza en nuestro sistema nervioso. Comienza cuando comenzamos a mirarnos como una humanidad cuya salud mental profundamente entrelazada e interconectada con nuestros mecanismos sociales, políticos y económicos. Quiero que te tomes un momento de honestidad y ahora tú te preguntes, ¿eso te pasa como terapeuta? ¿Lo has visto con tus pacientes? Por favor, no consumas este podcast pasivamente. Consumimos tanta información valiosa pasivamente y no la integramos. Te hago una petición. Tómate un momento, una cosa que se te quedó del episodio de hoy, ¿dónde entra? ¿Dónde se siembra? ¿Dónde toma raíces? No seas consumidor pasivo, sea un consumidor activo. Y entonces te pregunto, ¿y si esta conversación no fuera solo sobre tus pacientes? Si tu propio cansancio,
tu insomnio, tu autoexigencia, también fueran defensas tuyas, también fueran síntomas que están expresando parte de tu opresión, parte de tu potencial que está pidiendo expresarse, que está pidiendo liberarse, que está pidiendo ser más abierto en la manera en que vas por el mundo y respondes a la vida. Porque no puedes acompañar verdaderamente a otros con la profundidad que tú quieres si tú mismo estás en guerra con tu cuerpo. Si tú mismo te das cuenta que estás en un paradigma de salud mental donde obviamente quieres ayudar, pero el mismo paradigma te ata. El mismo paradigma es un poco como una camisa de fuerza porque si no cumples vas a ser tachado. Si no cumples te van a juzgar. Si te sales un poco de lo que es la norma, no vas a ser considerado un buen experto. Yo te digo algo, yo tuve que salirme de esta caja. De hecho, mi trayectoria no es lineal, por eso yo empecé a mirar la salud mental desde mi formación como politólogo. Yo empecé estudiando ciencias políticas y de ahí me di cuenta que la salud mental era una parte importantísima de nuestra sociedad y luego me di cuenta que no podíamos separar salud mental de salud social y de salud colectiva y por eso estoy aquí y por eso desarrollé Neurosoma. Porque cuando nos sentimos agotados por sostener procesos donde no vemos cambios reales, tenemos que hacer un momento de introspección. Si nos cuesta sostener nuestro propio bienestar cuando nos ocupamos de otros, también somos parte del problema. Y si te preguntas si hay algo más allá del modelo cognitivo del protocolo, si te preguntas si hay un marco que permite integrar cuerpo, el vínculo y el sistema nervioso, la respuesta es sí. Y esto se llama el trabajo somático. Esto es Neurosoma. Neurosoma es la formación que yo diseñé que te da un nuevo alfabeto para leer lo que pasa en el cuerpo de tus pacientes, pero también en el tuyo. Porque no se trata solo de sanar el pasado, no se trata solo de sanar el paciente, ¿sí? Se trata de reeducar nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso es colectivo también. Lo vuelvo a repetir, nuestro sistema nervioso es colectivo también. Es como un micelio que nos conecta a todos y para que podamos vivir orientados a la vida, en lugar de estar atrapados en mecanismos de supervivencia, necesitamos aprender este alfabeto de cuerpo, sistema nervioso y presencia compasiva. Muy bien, hoy hablamos de muchas cosas. De hecho, te invito a volver a escuchar este episodio porque te vas a dar cuenta que abrí muchas ventanas y cada una de ellas podríamos tener 5 episodios para hablarlo. Pero hoy quise nada más aventarte información para ver qué se siembra dentro de ti. Pero hagamos un resumen de lo que vimos el día de hoy. Mirar el síntoma no como un déficit, sino como un mecanismo de defensa. Aprender a leer los síntomas no como enemigos, sino como adaptación. Entender que el diagnóstico, si no está bien enmarcado, puede silenciar y oprimir en lugar de acompañar y liberar. Y por qué la salud del terapeuta es la base de toda práctica real, profunda y humana. La próxima vez que sientas una activación tuya de tu sistema nervioso o de tu paciente, te invito a probar estos 2 simples pasos. Primer paso es un reconocimiento corporal. Te voy a invitar a poner la mano en el pecho. Hazlo ahora conmigo si quieres. Pones la mano en el pecho donde tú lo sientas cómodo y te invito a sentir el latido de tu corazón. El latido de tu corazón o la respiración, la contracción y expansión de tu caja torácica. Y mientras sientes el latido de tu corazón y mientras sientes como la respiración respira por ti, ¿sí? Te puedes hacer esta pregunta silenciosamente por dentro. ¿Qué está intentando protegerme? En este momento o en este día, en estos últimos días, ¿qué partes de mí han estado intentando protegerme? ¿Y cómo se han expresado? Y solo ve qué emerge para ti. Quizás no emerge de forma racional, quizás es más una sensación, una idea, una imagen, un recuerdo, no importa. ¿De qué emerge cuando te preguntas qué ha estado intentando protegerme? Y puede ser que al solo hacer la pregunta tu respiración cambie, algo afloje,
algo se suaviza dentro de ti. Y luego pregúntate, ¿eso que ha estado intentando protegerme, de qué diferentes formas se ha expresado? ¿En qué conversaciones? ¿Con qué personas? ¿En qué diálogos internos? ¿En cómo quizás he llevado a cabo mis hábitos? ¿O en cómo me muevo? ¿En cómo como? ¿Cómo se ha expresado esta parte de mí que he estado intentando protegerme? Y esto es algo que puedes hacer cada vez que lo necesites. Y cada vez que lo haces se vuelve cada vez más fácil. Te invito a probarlo con tus pacientes y ver qué pasa. Hazlo como experimento. Con el tiempo, eso se vuelve el mapa de reeducación del sistema nervioso. Y a veces me dicen, Marco, pero tan básico. Bueno, sí, esto es el comienzo. Hay cosas mucho más complejas que hacemos en Neurosoma, pero todo comienza respetando los mecanismos de la inteligencia primaria de nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque no hay nada más poderoso que tu sistema nervioso, porque es el comienzo de quién eres. Así que, querido colega, querida colega, queridos colegas, no podemos acompañar procesos de transformación si estamos viviendo en supervivencia, si no estamos mirando cómo el trauma colectivo se cuela a tu consultorio. Si no lo ves, no vas a poder ayudar a tu paciente a liberarse. Y la verdad es que ese trabajo de liberación, de salud mental, que es liberación, es algo que hacemos juntos. Necesitamos terapeutas regulados para ayudar a regular. Y Neurosoma es una vía para eso. Por eso tu libertad y la de tus pacientes comienza en nuestro sistema nervioso. Si este episodio te movió algo y quieres formar parte de una nueva generación de profesionales de la salud, de educadores, de agentes de cambio, ¿sí?, que quieren ese nuevo paradigma porque saben que es la solución, entra ahora al link de la descripción y regístrate en la lista de espera para la próxima edición de Neurosoma. Hay mucho interés, hay pocos lugares y si quieres ser parte, anótate ahora. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.